empezar a grabar. Ya. Ya, mostrarles, por ejemplo, de que acá tengo Ignacio Taiba, uno de los que tuvo más décimas junto con la Naib. Fue el mismo asunto, la Naib, Taiba, y acá tengo, por ejemplo, la Cristal, que tuvieron un montón de décimas. Ya tuvieron más de un punto. Voy a ver las notas porque también le quería dar sus respectivas felicitaciones a los sobresalientes de evaluaciones. Ya, esperemos un poquito. Informes de aprendizaje. Primero medio C. Romanticismo. Ya, eso no lo voy a compartir. No voy a compartir esto porque se ven todas las notas. Ya, tenemos, por ejemplo, quiero antes de eso darle las respectivas felicitaciones a aquellos que tuvieron el mejor desempeño, ¿cierto? De la prueba de cierre de unidad, ¿ya? Y tenemos acá a Ignacio Taiba, ¿ya? Muchas felicitaciones, también se las di por WhatsApp, porque justo me estaba hablando por la prueba de historia, y también felicitarlo porque tuvo nota un 6.8, ¿ya? Y felicitaciones, se notó mucho el trabajo, se notaron todas las actividades que él realizó, por eso tiene tantas décimas también a favor, ¿ya? Felicitaciones. Tenemos a Ignacio Taiba con un 6.8, después tenemos un 6.1 que es del Vicente Urrutia también, felicitaciones. Tenemos un 6.4 de la Javiera Soto, felicitaciones también. Daniel Sánchez, a usted que tenía un 6.6 que me está justo preguntando, también felicitaciones. La Cristal, un 6.6, felicitaciones. 6.1 del Marlon, felicitaciones, usted se superó también N, igual que Ignacio Taiba, y un montón de ustedes se han superado en cuanto a las primeras evaluaciones que tuvimos, el balde de agua fría de las primeras dos, y versus ahora que están sacando notas sobresalientes. Muchas felicitaciones. Ya, entonces, yo fui la mejor onda con un 4. Ya, y ahí contarles qué pasa con esas décimas. Al tiro. Aquí están. Ya, por ejemplo, acá teníamos el asunto de, ya, chiquillos, yo les subí, por ejemplo, ustedes tienen, yo les veo las notas, tienen 4 notas, por ejemplo, en lenguaje, ¿cierto? Y yo a la más cercana le pongo las décimas, ¿ya? Por ejemplo, claro, les dije, recién le acabo de decir que la Cristal, no, mejor, por ejemplo, a Taiba tenía la nota, tiene 16 puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y tenía promedio en 6.8, quedé en deuda, ¿cierto? Con 14 décimas. Entonces, esas 14 décimas las tomé y se las puse en su evaluación más baja, ya que fue la de cuentos de amor, locura y muerte, y las puse allá. Ya igual ocupé las décimas, se las puse en otras pruebas, no quedaron perdidas en el horizonte. Ya lo mismo que pasa con la Cristal, que también tuvo, ¿qué nota tuvo? ¿6.1? ¿Cristal? ¿En qué, profe? En la prueba de romanticismo. Creo que tuvo un 6.6. Ya, por ejemplo, si tuvo un 6.6, también la Cristal, si tuvo un 6.6, aquí 4 décimas y quedé en deuda con 14 décimas. También se la puse a la evaluación más cercana. ¿Ya? Ustedes también tenían la posibilidad de antes de, para que compararan, ¿cierto?, sus notas anteriores, de haberle sacado un pantallazo sus notas anteriores y revisar, por ejemplo, Daniel, a dónde puse las décimas, pero a ninguno las dejé por ahí dando vueltas y las perdieron, no pasa nada. Todas las puse en otro lado, ¿ya? El que tenía demasiadas décimas, como por ejemplo estos 18 de la Cristal, los 16 de usted de Daniel, los 16 del Ignacio, ya todo eso que fueron muchas las cambió para otras pruebas. Y lo mismo para quienes también alcanzaron el 7 en esa con décimas, también las puse en la prueba de al lado. ¿Ya? Eso. Sí, así que no se preocupen, no quedaron ahí como perdió. Ya
no voy a hacer eso, porque en realidad ustedes se esforzaron mucho haciendo sus actividades, fueron responsables, y yo nunca voy a dejar de premiar que ustedes en cuanto a su responsabilidad. ¿Ya? Nunca voy a dejar de premiar eso. Si usted es responsable conmigo, también en el caso de que tenga algún problema, etcétera, y me dice, profe, pucha, no pude esto, ya, cero problema, ya, porque por ejemplo yo he visto que son responsables durante todo el semestre, no tengo problema, ya. Eso. Ahí el Joaquín Vidal, ¿qué dice? Creo que me saqué un 5 como siempre. Sí, por ahí. Por ahí, por ahí. Ya, eso. ¿Alguna pregunta o consulta? Sí, pues ahí por último, para que vean, todo quedó claro con el asunto de la entrega de el Excel. ¿Les quedó clarito? ¿Les sirvió? Sí, profe, ya, perfecto. Por ejemplo, acá lo que sí, y sus papás también me preguntaron, les grabé un video explicándoles cómo era el asunto este. Acá, por ejemplo, tengo al Daniel. Daniel, usted, los que dicen sí archivo, y acá la Evangelina también que dice sin archivo, solo los que dicen SA, sin archivo, son quienes no me mandaron las fotos adjuntas. Ya, la Evangelina y el Daniel. Daniel, ¿está por ahí? Daniel López. Sí, profe. ¿Usted tiene la posibilidad de mandarme estas actividades que dicen sin tarea? Sí, hoy día lo voy a hacer. Le saca la fotito y me las manda. Ya. Porque yo supongo que las tiene hechas y solo no le alcanzó a mandar la foto. Oh. ¿Me escuchan? Puta mamá, se me cortó la luz, estoy en clase. ¿Me escuchan? ¿Ahora Ahora sí? sí. Se cortó Ahora la sí, luz. profe. Ya, ahí sí. Listo, ya. Entonces el Daniel que ahí tiene todo eso para mandármelo solo porque se supone que él mandó la foto y me dice sin archivo y tiene la posibilidad de que a lo mejor no se le marcó la foto, ¿ya? Y ahora aquí en cuanto al taller, porque solamente tengo una pura nota acá, es solo porque yo me puse a revisar los correos, ¿ya? El correo acá, y tenía aquí como 100 correos de ustedes y me puse a revisarlos todos. Y dentro de los correos, la única persona que tenía una del taller era el anticheo. No significa que me los tengan que mandar al correo, solamente fue para disculparlo, ¿ya? Pero yo después, así como tengo que tener, voy a terminar de revisar sus booktubers primero y todos sus trabajos, y de ahí me voy a lanzar a revisar su taller, y ahí van a aparecer todas las notas, ¿ya? Y guarden el archivo de Excel, porque si lo guardan, esto se va cambiando. Yo, por ejemplo, yo puedo poner aquí un 7, por ejemplo, y a ustedes se les va a cambiar automáticamente en el que tienen ustedes, ya a tiempo real, ya para que guarden el archivo. Profe, No, lo del taller todavía tienen tiempo, ¿ya? Pueden mandarlo. profe, Dígame. ¿y cómo podemos guardar eso? El mail es que se supone que yo lo compartí por Drive y a ustedes debería aparecerle así. Ustedes se meten al Google y usted va aquí a los cuadritos y a ustedes debería aquí apretar el Drive, Ah, ¿ya? O si no, guarde el correo, póngale una estrellita al correo que le mandé. ya. ¿Ya? Guarde el correo. Ahí le pone, por ejemplo, eso, o le pone la estrellita y le va a quedar guardado a usted. ¿Ya? No pierda el correo, para que sepa que después cada vez que necesite ver eso, pincha el correo y lo va a ver. Esa es la otra forma. Ya, ahora lo otro que les quería preguntar antes de partir la clase es que ¿quiénes mañana tenemos consejo?
Y hasta ahora todavía se está viendo, ¿cierto? Que a lo mejor el lunes puede ser feriado. Igual les voy a avisar, se supone que entre hoy y mañana está la respuesta de que si es que el lunes feriado del Día de los Pueblos Originarios. Ya se está viendo. Pero sí este viernes tenemos clases. ¿Quién se va ¿cómo se llama? A ofrecer como tributo para el consejo de curso? ¿Como las presentaciones? Sí. ¿Quién se ofrece como tributo? Yo, Ya, la bala Cristal. La voy a anotar al tiro. Como usted quiere, Cristal, si quiere hacerlo en Power, si quiere usarlo así nomás y mostrándonos imágenes de ahí de la cámara, como usted quiera, ¿ya? Como usted se sienta cómodo. O con Ok. fotos, sí. Ya, ahí dice la Cristal. No, porque si no van a tener que, en realidad no quiero obligarlos, quiero que los primeros sean los que quieran en realidad. El Matías me está diciendo que quiere con ruleta. Ah, la Nait tiene uno listo, ya. Ya Nait, usted también. Tenemos a la Crystal y a la Nait. Y a la Crystal. ¿Alguien más que quiera? Es sugerencia, me pone el Matías Cavires. El Joseph está ofreciendo al Marlon como tributo. Que está haciendo nuestro nuevo Mateo del curso. ¿Alguien más que quiere ofrecerse como tributo? ¿Sobre qué cosa, profe? Sobre la presentación del consejo de curso. El Joseph me pone el Renato. ¿Se acuerdan que la semana el consejo de curso de la semana antes pasada, y yo hice una presentación y les conté un poquito de mi vida, ¿cierto? Y les mostré una foto. Ya, entonces, los que quieran. Ah, el Daniel, sí, el Daniel había dicho. Yo no lo conozco, Joseph. Ya, el Daniel entonces, Daniel Sánchez. Entonces tenemos para esta semana a la Cristal, a la Narit y al Daniel. Ya, preparen sus preguntas también para preguntarle a los compañeros para conocerlos. Ya, listo, con eso estamos listos para mañana y para conversar. Ya, vamos a seguir con la semana pasada, ¿cierto? Y no hicimos una clase del taller porque estuvimos explicando, ¿cierto? El asunto del Excel de las décimas, estuvimos viendo el asunto de sus notas, ¿cierto? Cuáles eran las notas, dónde se distribuían, y que hoy día van a tener la oportunidad, ¿cierto?, de tener una remedial los que tuvieron notas deficientes en la unidad 0 y en la unidad 1, y además de los rezagados, ¿cierto? Que en este caso solo tenemos uno, ¿ya? Que van a ser el día de hoy. Y mañana vamos a tener la posibilidad de los rezagados y de las notas deficientes en el plan lector. Y eso involucra a cuentos de amor, locura y muerte, que ahí me quedaron varios, ya que a pesar de que pusimos todas las décimas, igual quedaron ahí. Ya ellos tienen que verlo el viernes. Tenemos a los de El Guardián entre el Centeno y los del Año de la Ballena. Ya. Pero vamos a continuar entonces con el taller número 5, actividad número 4, es relacionar e interpretar, ¿ya? Que tienen como objetivo de la clase aplicar estrategias para establecer relación o la función de párrafos o datos de un texto. El último taller que tuvimos, nosotros, ¿cierto?, que aprendimos a relacionar e interpretar y hicimos la actividad, ¿cierto?, del perrito, de esos perritos que se reían, que hacían vocalizaciones. Ustedes tenían que relacionar la imagen con el texto, ¿ya? Eso es lo que tenían que hacer. Y ahora vamos a seguir trabajando con relacionar e interpretar, pero a un nivel mucho más interno del texto, ¿ya? Vamos a recordar, ¿cierto?, que relacionar significaba que tenían que tener ustedes una lectura en red, ¿cierto?, que tenían que ser capaces de establecer una coherencia entre el texto mismo, ya entre, por ejemplo, los tipos de párrafo,
y el párrafo con el título, por ejemplo. Eso tiene que ver con relacionar o una lectura en red. Mientras que interpretar tiene que ver con que ustedes den cuenta de cuál es el propósito comunicativo de este texto. ¿Qué me quiere decir este texto? ¿Me querrá informar? ¿Querrá persuadir? ¿Quiere entretener? ¿Quiere hacer una crítica? ¿Quiere hacer? ¿Ya? Ya, y a partir de esto, nosotros vamos a trabajar en esta clase. Es un poquito media tediosa, pero es importante porque sobre todo ustedes que vamos a empezar en la unidad 2 después del romanticismo, la unidad 2 tiene que ver con los textos argumentativos, ¿ya? Y lo ideal sería que ustedes escribieran, ¿ya? Vamos a conversar un poco con la profesora, ¿cierto, Beatriz? Pero la idea es que ustedes escriban, ya que eso fue una deuda que nosotros quedamos con los primeros medios del año pasado. Y a partir de esto es importante que ustedes se den cuenta, puedan observar, ya que, por ejemplo, cada párrafo tiene su funcionalidad, ¿ya? Cada párrafo es distinto, y por eso así lo hace que ustedes sepan después el día de mañana cómo escribir, ¿ya? Porque ustedes mismos le van a otorgar, van a decir, a este primer párrafo lo voy a utilizar como definición. Y así ustedes mismos no se complican con tanta idea. A veces tengo muchas ideas y muchas ideas quiero ponerlas en la misma línea, ¿ya? Y eso lo hace ser incoherente, ¿ya? Pero si yo sé que cada párrafo tiene su propia funcionalidad, no me voy a enredar, ¿ya? Y ustedes tienen que ser, esta clase vamos a ser capaces de aplicarlo, ¿ya? Para que después el día de mañana, o sea, a reconocerlo, para que ustedes el día de mañana sepan aplicarlo. Estos son los tipos de párrafos que vamos a observar nosotros. Van a ser los tipos de párrafos que tienen que ver con la definición, ¿ya? Un párrafo completo que define, ¿cierto? Hay otros que describen, hay otros que narran, hay otros que caracterizan, otros que comentan y otros que comparan. Quiero que le den un pantallazo a esto porque esto es el resumen ya de la actividad, porque después vamos a tener una actividad para que ustedes participen, ¿ya? Y aquellos que participen les voy a dar una décima. La primera décima de la unidad 1, o sea, sí, pues de la unidad 2 que todavía ni siquiera partimos. Denle un pantallazo, sáquenle una fotito porque después vamos a trabajar con esto. Ya, listo. Dice, primer párrafo, el párrafo de definición. No quiere decir que ustedes cuando escriban un texto tienen que hacerlo en este mismo orden, ¿ya? Solamente están tirados, están expuestos al azar, ¿ya? No quiere decir que todos sean así. Pero suele ser que cuando uno empieza a leer algo, siempre hay un párrafo que define, ¿ya? Sobre todo en los textos expositivos, ¿ya? Aquí solo exponen información. El tipo de párrafos de definición en general se utilizan para, ¿cierto?, definir un algo o un alguien, ya un objeto, persona, cosa, ¿ya? Y nos responde a la pregunta de qué es o para qué sirve. Y uno suele partir este párrafo diciendo, por ejemplo, es o consiste en, o se entiende como, o se define como, ¿ya? Siempre se tiende a esto es como el conector clave, la palabra clave, y empieza a definir. Y aquí tenemos un ejemplo que dice el hexágono regular es un polígono convexo con 6 lados iguales y 6 ángulos iguales. Solo define, no está diciendo que es algo. Y por eso dice, responde qué es algo o para qué sirve. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Ya, perfecto. Luego tenemos el párrafo de descripción, que dice que entrega características de un objeto, persona, personaje, un algo, un alguien, ¿ya? Pero esto es lo importante, que es lo más clave. Pero lo más clave de esto que describe, pero describe de manera objetiva, ¿ya? Solamente escribo o describo las características objetivas, lo que se ve, lo que es comprobable, ¿ya? Lo que es visible. Y aquí tenemos un ejemplo que dice, María tienes ojos grandes, negros y armónicos, su cabello es de color azabache, ¿ya? Por ejemplo, yo solamente lo que veo, yo podría definir a la Cristal, que está con un pijama de dinosaurio, es morena, pelo negro, ya, lo que veo. Pero no puedo decir, por ejemplo, en este apartado, así como, es simpática, o es pesada, o nada de eso, ya, eso es subjetivo. ¿Ya? Eso es subjetivo, ¿ya? Aquí solamente lo que se ve, lo que es visible, ¿ya? Eso es lo más.
Así que pónganme ahí, describe, pero es objetivo. Luego tenemos el párrafo que es de narración. El de narración tiene que ver con exponer solamente una secuencia de eventos ordenados de manera cronológica. Pasa esto primero, segundo, tercero, cuarto, ¿ya? A veces están ordenados, por ejemplo, a modo de causa-consecuencia, ¿ya? Pasa esto producto de esto. ¿Ya? Y suele tener muchos conectores, ¿cierto? Y adverbios temporales, ¿ya? En el pasado, en el presente, o puedo poner fechas también. En el 1454 pasa esto, después en 1331 pasa esto otro, ya, una secuencia de hechos. Y aquí tenemos un ejemplo que dice, él sabía que era un buen día, salió con una gran sonrisa de su casa, bajó la estación de metro, como siempre le esperaba tochada de gente, pero no le molestó, pues sabía que sería un buen día. Solo narra lo que le pasó a esta persona. Luego tenemos el párrafo número 4 que dice de caracterización, ya que esta es la diferencia del otro. ¿Qué hago acá? Caracterizo, entrego características de un objeto, persona, personaje, un algo, un alguien, pero de manera subjetiva, ¿ya? Esto se entrega usando datos, ya suele ser impreciso, por ejemplo, y son menos demostrables, ¿ya? Ahí, por ejemplo, yo podría decir, es simpático, es bonita, es bonito, es guapo, es pesado, ya. Todas esas cosas son subjetivas, ¿ya? Yo puedo ser simpática para algunas personas, pero a otras puedo ser muy pesada, ¿ya? Entonces, eso es muy completamente subjetivo. Y aquí tenemos un ejemplo que dice, Leonardo da Vinci no fue solo un hombre dedicado a la ciencia y a las artes, pues además de ser un genio en las artes y en la ingeniería, tuvo entre sus saberes el don de ser un hombre muy atractivo. ¿Ya? Eso es subjetivo. Nadie sabe si de verdad era atractivo, o era atractivo para algunos y otros no. ¿Ya? Eso es subjetivo. Ahí lo marcan ahí al lado del ejemplo. Y luego tenemos el 5 que dice comentario, que es un párrafo que ofrece una opinión acerca de un tema basado en percepciones personales, ¿ya? O basados en datos de un emisor que tiene acerca de este, ¿ya? Esto es muy importante porque hace la diferencia en cuanto a lo que nosotros también vamos a ver en la unidad 2, ¿ya? Que es la diferencia entre opinión, entre hecho y opinión. ¿Ya? La diferencia. Una cosa, un hecho es algo que es comprobable, que yo tengo un argumento, ¿ya? Y una opinión que solamente tiene que ver con lo que yo opino. Y yo puedo opinar un montón de cuestiones. No es necesidad que yo tenga datos precisos, ¿ya? Porque aquí la idea no es convencer a un otro, sino que solamente opinar. Si yo estaba diciendo nomás. Mi abuela dice eso. Si yo estaba diciendo nomás. Y aquí tenemos un ejemplo que dice, estuve leyendo un libro y es mejorable. La estructura podría estar mejor definida, ya que no se termina de entender cuáles son las conclusiones. Además, añadirle un poco de velocidad y dinamismo. ¿Ya? Entonces, solamente está opinando. No es un erudito de la lectura, ya no tiene un título sobre esta lectura, no es un crítico, por ejemplo, solamente está opinando. Luego tenemos el párrafo de comparación, que es muy parecido a la figura literaria de comparación, ya que tiene que ver con entregar similitudes o diferencias ya respecto a un tema o un objeto, ya. La idea es, ¿cierto?, entregar similitudes o diferencias. Y aquí un ejemplo dice, tus ojos son como dos esmeraldas. Ya, comparo algo con algo. Y el último párrafo, ya que no estaba puesto, así que anótenlo, que es el de ejemplificación, que tiene que ver con entregar ejemplos, ¿ya? Entrega situaciones, ejemplos concretos de una situación en la que se habla en un párrafo anterior. Suele ser que, por ejemplo, yo pueda definir un concepto y el segundo párrafo lo utilice para ejemplificarlo, ¿ya? Para dejar más claro lo que está pasando, ¿ya? Suele iniciarse con alguna frase que introduce el ejemplo, ¿ya? A veces uno dice, por ejemplo, y ahí está escrito el ejemplo.
Y aquí dice, con el sufijo ismo se agrupan numerosos movimientos en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, como el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, el ultraísmo y el creacionismo, etc. Qué bonito su gato Cristal. O su gata. Está en clase. ¿Alguna pregunta respecto a los tipos de párrafos? Porque ahora se viene la actividad. Profe, mi gata es estudiosa. Estudiosa. Está en clase. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? Ya, entonces vamos a ejercitar. La idea es que vamos a leer algunos textos, ¿ya? Y en estos textos, los que alcancemos por la hora, vamos a decir cuál es la secuencia discursiva que prevalece, es decir, cuál es el tipo de párrafo que está presente, ¿ya? Y ustedes tienen que, la idea es que me digan por qué, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, un ejemplo? ¿Por qué un comentario? ¿Por qué una caracterización? Porque es la única forma de comprenderlos aún más, ¿ya? Si yo soy capaz de decir el por qué o explicar. Y aquí dice, el mundo está en una coyuntura crítica. Las decisiones que tomemos en la próxima década determinarán nuestro futuro, no solo el futuro de nuestros hijos, sino también el destino de las plantas y animales que comparten nuestro mundo. La fauna y la flora desaparecen a un ritmo alarmante. Nuestros océanos sufren y los principales expertos dan alarma de que los peores impactos del cambio climático que presionan constantemente los ecosistemas agobiados pueden estar mucho más cerca de lo esperado. ¿Qué tipo de párrafo es este? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? ¿Nadie quiere una décima? Tengo abierto el Excel de las décimas para poner la décima. ¿Qué pasó? ¿Y usted, Cristal, por ahí? Es que solamente la veo a usted y la imagen prendida. ¿Se la juega por alguno? Pero es que, profe, no sé, no se me ocurre que voy a hacer ninguno. Yo estaba pensando, podría hacer comentario, pero no es una opinión personal de esa persona, es cosas que están pasando en la vida real. Así que después no se me ocurre nada. Ya, pero por ejemplo, esta persona que está diciendo esto es un experto, por ejemplo, del ecosistema o del cambio climático. No lo sé, no lo conozco. O la Pero conozco. no tenemos la información y por ende, solamente como usted dice, está comentando. Entonces es un comentario. Es un comentario. Y tengo décimas. Tiene décimas. Ah, gracias. Muy bien. Ya, este está tirado. Ya, está regalado. Así que ahí para los que están ahí, y sobre todo el Maximiliano que está ahí, que puso un XD, podría responderlo. Dice, lo que conocemos como velocidad es una magnitud física, a partir de la cual se puede expresar desplazamiento que realiza un objeto en una unidad determinada de tiempo. La velocidad es representada mediante un símbolo, la letra V, y la unidad de medida de dentro del sistema internacional es el metro partido por segundo. ¿Qué tipo de párrafo? ¿Quién habló? Marlon Morales, descripción, ¿Por qué sería descripción? porque está como dando las características. Ah, no, nada que ver, no me equivoqué. ¿Cuál entonces? De ahí, ya, a ver, Joseph, ¿por qué es ese? Sí, ahí vi definición porque describe cómo es, creo. No, sería definición porque define qué es la magnitud física y la velocidad. Solo está definiendo, no está entregando la información, ¿ya?
El otro tiene que ver, acuérdense, uno es con las características objetivas de lo que se ve y el otro es con las subjetivas. Ya, entonces el Joseph. Ya, y el último, aquí tenemos 3 tipos de párrafo, ¿ya? En un texto pueden haber 3. Y dice aquí, jefe mapuche inmortalizado Caupolicán, ¿cierto? Jefe mapuche inmortalizado por Alonso de Ercilla en la Araucana. Su historia se mezcla con la fantasía del poeta, haciendo difícil conocer la verdad. Fue cacique de Pilmaiquén, en la región de Osorno. ¿Qué tipo de párrafo será este? Jefe mapuche inmortalizado por Alonso de Ercilla en la Araucana. Descripción. ¿Está siendo de manera objetiva o subjetiva? ¿Está opinando subjetivo o objetivamente? Parece que usted, yo sé. No sé. ¿Qué está haciendo el primer párrafo? Está describiendo a Caupolicán. Ya, pero no solo, pero ahí está el tip de que lo está describiendo de manera objetiva o subjetiva, o es otro tipo de párrafo. Porque si no está contando quién es Caupolicán, jefe mapuche inmortalizado por Alonso del Ercilla en la Araucana. Su historia se mezcla con la fantasía del poeta, haciendo difícil conocer la verdad. Fue cacique, está informando sobre él. Claro, no está informando ahí como dice la Sofía, pero juéguensela más. Lo voy a subir, lo voy a poner. Nos está definiendo qué es Caupolicán, ¿ya? Y nos está dando distintos tipos de definiciones. ¿Ya? Solo definición. Luego dice, se enfrentó a las tropas de García Hurtado en Mendoza en la batalla de Villarapue, el 30 de noviembre de 1557. En esa circunstancia habría hecho saber a García con el fin de intimidarlo que él había dado muerte a Pedro de Valdivia, y lo mismo esperaba el gobernador. Caupolicán fue prisionero en Tucapel el 5 de febrero de 1558, a causa de la traición de un indio. ¿Qué tipo de párrafo es? Esa es narración. Esa es narración. Perfecto. Muy bien, Cristal. Y el último dice, Ercilla nos dice de él. Ojo, era este noble mozo de alto pecho, varón de autoridad, grave y severo, amigo de guardar todo derecho, áspero, riguroso, justiciero, de cuerpo grande y relevado pecho, hábil, diestro, fortísimo y ligero, sabio, astuto, sagaz, determinado y en casos de repente reportado. ¿Qué tipo de párrafo es este? Descripción, porque está explicando cómo era él, sus características. ¿Quién habló? ¿El Marlon? Marlon, sí, Ya, ¿qué me dice usted? cómo lo está describiendo. O sea, Ya, ¿y ese tipo de párrafo era? descripción, no me acuerdo bien el nombre, pero algo con descripción. Es descriptivo. Un sinónimo de De descripción. carácter. Recuerden que aquí teníamos 2 tipos de párrafos que se podían confundir, que era el de descripción y el de caracterización. Ya, usted dice que es descripción. Ya, el No, user, caracterización. ¿cuál es? Caracterización. Sí, y ahí la Sofía también me dice caracterización. ¿Por Pero qué? no me dé la décima, profe, no me dé la décima porque la dijo el Joseph primero en el chat y por eso me acordé. ¿Por qué es caracterización? Porque lo está describiendo. Caballero, buena onda, lo describe como lo describe, como era físicamente. Ahí voy a poner la décima del Joseph. Ya, recuerden que sí, física y psicológicamente, porque eso es subjetivo. Ya, eso es lo importante, subjetivo. Ya, y ahí ¿quién me dice? El Daniel que se tiene que ir a comprar. Ya, recuerden que poner aquí la tarea, antes que se nos está acabando el tiempo, ustedes tienen que elegir un texto. Ya, puede ser del libro de primero medio, una noticia del diario, si quieren lo imprimen, si quieren lo recortan, como ustedes quieran. Ya, puede ser texto literario o no literario. La idea es que ustedes identifiquen cuál es la idea principal del texto, que es lo mismo en la unidad 0. ¿Cualquier texto? Cualquier texto. ¿Ya? Pero que sea de una plana. Ya, este texto primero identifica la idea principal de que se habla, después la idea secundaria, las pueden destacar. ¿Ya? Por párrafo destacan así con amarillo, con verde, las destacan. Trabajen el texto. Pero si yo quiero sacar un pedazo de un libro, No, una parte, la o idea es
No, porque si me va a salir de un libro, probablemente me va a salir solamente un texto, el párrafo va a ser completo de narración. Ah, ok. Entonces busco algo así como una noticia. Sí, ojalá que fuera noticia. Sí, sí, Anaí, también puede ser en Word. Los que puedan hacerlo en Word, lo hacen en Word. Lo van destacando con el mismo Word, ¿ya? Después me identifican, quiero que busquen palabras de vocabulario contextual, es decir, alguna palabra que ustedes no conozcan, la marcan y me ponen el significado de la palabra. ¿Ya? Y luego identificar la secuencia discursiva, es decir, en cada párrafo que exista, ¿ya? La idea es que ojalá fuera un texto expositivo, porque así lo trabajan más. En cada párrafo me dicen, este es descriptivo, este explicativo, traten de escribir el por qué, ¿ya? Y finalmente, ¿qué relación existe entre los párrafos y el título del texto? ¿Hasta cuándo se puede mandar? Dice la Anaí. Recuerden que todas las tareas tienen un plazo para que yo no les descuente por fecha de una semana. Tienen plazo hasta el otro jueves, ¿ya? Para trabajar esto, ¿ya? Y de ahí yo empiezo a descontar. Eso, preguntas, dudas, consultas. No, profe. Ya, perfecto. Entonces nos vemos mañana. Si tienen alguna preguntita, me la hacen mañana, ¿ya?